Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades. Dios los bendiga nuevamente, bienvenidos a esta su estación de Radio Amiga, Mensaje de Amor para Salvación, y a este su programa Y Conoceréis la Verdad. Bienvenidos todos, como ustedes saben, como es costumbre, empezamos los primeros minutos dándoles la bienvenida, así como también invitando a nuestros amigos. Así que a cada uno de ustedes quienes están sumando, sean todos bienvenidos, Dios los bendiga grandemente. Gracias por apartar de su tiempo, gracias por estar con nosotros, acompañándonos, estudiando la palabra de Dios en este día, en esta tarde. Su servidor acostumbra, cuando no hay seminario en la estación de Mensaje de Amor para Salvación, transmitir en vivo los días martes y jueves, de 4 a 5, su programa Y Conoceréis la Verdad. Hora Centro de México, por supuesto. Entonces, a todos mis hermanos y amigos quienes están en vivo, a todos nuestros hermanos y amigos quienes habrán de escuchar después en las diferentes redes sociales, Dios los bendiga a todos y a cada uno. Grandemente Dios los bendiga. Vamos, hermanos, a iniciar con una oración. Y después de una oración, hermanos, pasaremos a tres cantos, que serán el canto número 119, el canto número 96 y el canto número 73. Nuestro hermano Joel Pérez, nuestra hermana Bonnie Romero, Dios los bendiga grandemente. Gracias por sumarse. Bendiciones también, hermana, Dios la bendiga. Gracias porque siempre nos acompaña a lo largo del día en esta estación Mensaje de Amor para Salvación. Vamos a ir a Dios, hermanos, en palabras de oración. A nuestro Dios y Padre, creador de cielos, tierra y mar y todo cuanto en ellos hay, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, sea la honra y la gloria ahora y por todos los siglos. Gracias, Señor, porque nos has amado con amor eterno y nos has dado, Señor, a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por medio de la fe en su sangre, nosotros somos rescatados de la condenación eterna. Señor, agradecemos que en esta tarde nos concedes el privilegio de estar vivos y estar, Padre, deleitándonos en tu palabra a través de este medio, en la página de radio, Mensaje de Amor para Salvación, por Speaker, como también la página de fan Facebook, como también YouTube y otras redes sociales. Gracias, Padre, porque nos concedes estos medios para que tu palabra llegue a lugares que nosotros físicamente sería imposible. Pero tu palabra, Señor, no se detiene. Tu palabra, Señor, no tiene límites. Y tu palabra podrá seguir siendo reproducida y tu mensaje llegar de manera fiel a muchas personas en todo el mundo que nosotros, Señor, físicamente no podríamos. Gracias, Señor, por tan grande bendición. Gracias por nuestro hermano Joel. Gracias por nuestra hermana Bonnie Romero. Gracias por nuestros hermanos quienes después se han de sumar. Gracias también porque concedes que mi Padre en la carne, nuestro hermano Prudencio Ramírez, esté, Padre, con nosotros en esta hora, también meditando en tu palabra, transmitiendo en vivo para Mensaje de Amor para Salvación. Bendice tu iglesia en toda la paz de la tierra. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Canto número 119, con los cantos número 119. Nuestro hermano Fidel Mexicanos, bienvenido, hermano. Gloria María Carrión, bienvenida. María Isabel Cruz, bienvenida también. Paulina Lourdes Coronel Bellido, Dios le bendiga, bienvenido. Canto número 119, mis hermanos. Adelante.
Escucha, pobre pecador, en Cristo hay perdón. Te invita hoy tu Redentor, en él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida eterna hallarás en él. Por redimirte el Salvador su sangre derramó, y en la cruz con cruel dolor tu redención obró. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida eterna hallarás en él. Camino cierto es Jesús, ven y feliz serás. Irás a la mansión de luz, descanso hallarás. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida eterna hallarás en él. Ven con el santo pueblo fiel, dejando todo mal. Así la paz de Dios tendrás y gloria inmortal. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida eterna hallarás en él. Una vez más, en nombre de esta familia, mensaje de amor para salvación, le damos la más cordial bienvenida a esta su estación de Radio Amiga, como también a este su programa Y Conoceréis la Verdad. Su servidor, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo y en Montelongo, y mi papá que está con nosotros, nuestro hermano Prudencio Ramírez, les damos la más cordial bienvenida. Amén, hermana María Isabel, Dios la bendiga también grandemente. Hermana Gloria María Carrión, amén, hermana. Nuestra hermana dice, Dios le siga bendiciendo y dando el conocimiento y la palabra para seguir predicando su palabra. Amén, hermanos. Por la gracia de Dios, hermanos, decía el apóstol Pablo, soy lo que soy, y nosotros, hermanos, no podemos decir menos. Por la gracia de Dios estamos vivos, por la gracia de Dios estamos aquí. Los cantos, hermanos, están orientados hacia lo que es el arrepentimiento, a que las personas vengan a Cristo, quien es su Salvador. Canto número 96, hermanos, ven a Cristo. Si lo tienen en sus himnarios, cantos espirituales, por favor, acompáñenos. Canto número 96. Ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás, y del sin demora el perdón no tendrás. Cree y fija tu confianza en su muerte por ti. El gozo alcanza quien lo hiciere así. Ven a Cristo con fe viva, piensa mucho en su amor. No dudes, reciba al más vil pecador. Él anhela recibirte y hacerte merced. Las puertas abrirte al eterno placer.
Bueno, José Luis Espinosa, bienvenido. Paulina Lourdes Coronel, también saludos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía, gracias por su compañía. Un canto más es el canto número 73. Adelante. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Berta Velázquez, bienvenida también a esta su estación de Radio Amiga, Mensaje de Amor para Salvación. A este su programa y conoceréis la verdad. Les invito, hermanos, a tener su Biblia a su mano. El día de hoy, hermanos, continuamos con nuestro estudio sobre la iglesia verdadera, sobre lo que es tener la doctrina correcta en la mente. Y específicamente, hermanos, hablaremos acerca de lo que son las condiciones de Dios para ser salvos. Ya hemos estudiado acerca del oír, ya hemos estudiado también acerca de la fe, y ahora, hermanos, nos corresponde estudiar acerca de lo que es el arrepentimiento. Quiero, hermanos, ir a dos pasajes introductorios. Uno es Hechos capítulo 11 y es el versículo 18. Hechos capítulo 11, versículo 18. La iglesia en Jerusalén, los apóstoles que no acompañaron al apóstol Pedro, llegaron a esta conclusión. Y fíjense, hermanos, lo que la palabra de Dios dice aquí en la segunda carta de Pedro, en Hechos capítulo 11, lo que el apóstol Pedro dice, lo que aquellos hombres llegaron cuando Pedro relata la conversión de Cornelio. Hechos capítulo 11, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjese, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Según la Biblia, según el Espíritu Santo, inspiró a Lucas aquí y que estos hombres dijeron, el arrepentimiento es para vida. Si me acompaña también, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. La palabra de Dios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese bien, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para vida. Lucas 13:3 y Lucas 13:5. ¿Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces tenemos a estos hombres, los apóstoles, juntamente con la iglesia en Jerusalén, creyendo al testimonio de Pedro, la conversión de Cornelio, y llegando a la conclusión de que también para los gentiles el arrepentimiento es para vida.
Tenemos al apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo diciendo que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y nuestro Señor Jesús, asegurando que si no nos arrepentimos, entonces vamos a perecer de igual manera. Entonces queda bien claro, hermanos, que el arrepentimiento sí es para salvación. Sin embargo, hermanos, a veces lo que no queda claro es qué es el arrepentimiento. Y ese es nuestro tema en esta tarde. Esta tarde estaremos estudiando lo que no es el arrepentimiento, para que si nos identificamos, hermanos, con lo que no es el arrepentimiento, bueno, entendamos que estamos engañados, tal vez hasta envanecidos, y no somos salvos. Necesitamos saber, hermanos, qué no es el arrepentimiento, para que no lo confundamos con el verdadero arrepentimiento. En primer lugar, hermanos, el arrepentimiento no consiste en sentirse mal. Repito, el arrepentimiento no consiste en sentirse mal. O si usted lo quiere en forma de verso, el arrepentimiento no es sinónimo de remordimiento. Una cosa es sentir remordimiento, una cosa es sentirse culpable, una cosa es sentirse mal por lo que ha hecho, y otra muy diferente es estar arrepentido. Vamos a ver, hermanos, dos ejemplos en las Escrituras. Uno de ellos está en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, los versículos del 6 al 10. Usted conoce la historia. Nuestro hombre de Dios, Juan el sumergidor o Juan el bautizador, está preso. Y está preso por decirle a este hombre llamado Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y entonces aquel hombre lo lleva preso. Dice la palabra de Dios, hermanos, el versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Se fija usted, hermanos? Este hombre borracho, este hombre le preguntó a aquella muchacha, a aquella mujer: ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a conceder. Fue esta mujer, preguntó a su madre, viene con la respuesta: quiero que me des aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, de Juan el Sumergidor. Y cuando Herodes escucha esto, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 9: entonces el rey se entristeció. Él se sintió mal, él se sintió culpable. Él dijo: ¿qué he dicho? ¿En qué aprietos, en qué apuros me he metido? Hermanos, el problema es que este hombre estaba borracho. Una persona en su juicio habría pensado diferente, aún después de haber dicho esas palabras. Bien pudo haberle dicho a esta mujer: mira, yo te pedí cosas, no la vida de una persona. Sin embargo, este hombre estaba demasiado ebrio como para razonar, y además, hermanos, no quiso desechar a esa mujer por vergüenza al que dirán. Hermanos, muchas personas como este hombre se sienten mal, se sienten culpables, sienten remordimiento, sienten culpa. Pero sentirse mal, el remordimiento no es sinónimo de arrepentimiento. Usted sabe, podemos ver nosotros a un hombre que borracho golpea a su esposa, a sus hijos,
tal vez abusa de ellos, y cuando escapa de los efectos del vino, de la cerveza o de la droga, y se da cuenta de lo que hizo y está consciente, esa persona siente culpa, esa persona siente remordimiento por lo que ha hecho. Sin embargo, va a seguir tomando, se va a seguir drogando y lo va a seguir haciendo. Por lo tanto, hermanos, el arrepentimiento no consiste en sentirse mal. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en Hechos capítulo 2. Si me acompañan, por favor. Hechos capítulo 2, los versículos del 36 al 38. Hechos capítulo 2, los versículos del 36 al 38. Yo quiero que por favor me acompañe en la lectura, me acompañe en el estudio de la palabra de Dios. Yo quiero que usted lea en la palabra de Dios para que usted no se quede con la impresión, bueno, así es como el hermano Francisco piensa. Bueno, eso es lo que a él le enseñaron. No, vaya usted directamente y aprenda directamente de la palabra de Dios. Dese cuenta por usted mismo que así está escrito en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Fíjese lo que ocurrió con los varones de Jerusalén. Al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, sintieron una herida en su pecho. Sintieron una daga atravesando su corazón. La sangre se le fue de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Dice aquí, al oír esto se compungieron de corazón. Es decir, sintieron tristeza, sintieron agonía, sintieron dolor, pesar por lo que habían hecho. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ellos estuvieron conscientes, abrieron los ojos a la realidad. No habían matado a un impostor, no habían matado a un blasfemo, habían dado muerte en la cruz al Hijo unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Habían dado muerte al Dios eterno, al gran yo soy en la persona de Jesús. Entonces sintieron tristeza, entonces sintieron pesar, entonces sintieron remordimiento y preguntan, ¿qué haremos? Bueno, si el arrepentimiento consiste en sentirse mal, ¿por qué Pedro, hermanos, les tiene que decir, arrepiéntanse? Bueno, es que aún no estaban arrepentidos, pero estaban en el proceso. El arrepentimiento, hermanos, sí empieza, según leímos nosotros ya en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. En estos dos ejemplos, hermanos, nosotros vemos claramente cómo es que Herodes sintió la tristeza del mundo, pero estos judíos, como 3,000 personas, sintieron la tristeza que es según Dios, la tristeza que lleva al arrepentimiento. Si usted solamente siente remordimiento, pero no lleva a un cambio de mente que resulta en un cambio de conducta, entonces usted no está arrepentido. Si usted sintió remordimiento por sus pecados e incluso llegó al momento de ser bautizado porque sintió culpa por sus pecados y quería obtener el perdón de Dios, pero usted no se arrepintió, usted no cambió su mente, usted no cambió su vida, usted sigue muerto en sus delitos y pecados porque no ha obedecido el plan de salvación de Dios. Solamente fue remojado en las aguas del bautismo, pero no se arrepintió. Y el arrepentimiento aquí es previo al bautismo. Pedro les dijo, fíjese el orden en que el Espíritu Santo inspiró en Pedro lo que él tenía que responder a la pregunta, ¿qué haremos? Pedro les dijo, número 1, arrepentíos. Y, en segundo lugar, después del arrepentimiento, ¿qué dice? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo, hermanos, no es un rito mediante el cual al llevarlo a cabo usted es salvo, en ninguna manera. La salvación, hermanos, no está en el acto físico del bautismo, sino en la obediencia al plan de salvación, el cual consiste en oír el Evangelio,
creer el Evangelio y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Si no os arrepentís, dijo nuestro Señor Jesucristo, todos pereceréis igualmente. Así que el arrepentimiento es algo esencial. El arrepentimiento es para vida. El arrepentimiento es para salvación. Sin embargo, hermanos, el arrepentimiento no consiste en sentirse mal. Judas Iscariote, hermanos, tal vez sea el ejemplo más claro. Él se sintió mal de haber entregado sangre inocente, pero no se arrepintió. Entonces, de nada le sirvió haberse sentido mal. De nada le sirvió haber reconocido públicamente: yo soy culpable, pues he entregado sangre inocente. Les respondieron aquellos hombres: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Bueno, hermanos, el sentirse mal no es estar arrepentido. Va en buena dirección. Es bueno que sienta esa tristeza, es bueno que sienta ese dolor, pero ese dolor lo tiene que llevar a cambiar su mente, a cambiar su vida, a cambiar su destino eterno. Si no es así, si usted sigue siendo la misma persona, bueno, de nada le va a servir. Ha sido en vano ese sentimiento de tristeza. En segundo lugar, hermanos, el arrepentimiento, fíjese bien, no consiste en hacer algo bueno para tapar o cubrir algo malo. Repito, el arrepentimiento no consiste en hacer algo bueno para tapar o cubrir algo malo que hemos hecho. Es común, hermanos, que el hombre quiera callar su conciencia haciendo actos bondadosos para liberar su culpa y sentirse bien consigo mismo, ignorando que aún la más grande justicia que nosotros podamos hacer delante de Dios es abominación y es inmundicia. Miren, mientras buscamos Isaías 64:6, según la psicología, hermanos, las personas que son generosas en el dar, por supuesto no es una ley, pero sí es una observación de la mayoría de las personas en el mundo. Cuando las personas tienen bienes materiales y dan de manera abundante y de manera generosa, no es porque sean buenas personas. En ocasiones es para callar su culpa, porque piensan que haciendo una buena acción, que haciendo una buena obra, ellos podrán ser liberados de ese tormento que ellos tienen en su mente. Hay incluso esposos que se sienten culpables de haber traicionado a su esposa y bueno, lo que hacen es llevarla al restaurante o llevarla de paseo o llevarla de vacaciones o comprarle un anillo o un collar de perlas o un vestido porque quieren callar su conciencia. No es porque la amen, no es porque quieran agradarla a ella, es que su conciencia no los deja en paz. Y piensan que haciendo esa obra, haciendo esa acción, ya de esa manera su conciencia los va a dejar en paz. Y de esta manera muchos viven engañados, engañándose a sí mismos, de los cuales la palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo, usted lo sabe, pero los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Isaías capítulo 64, versículo 6, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas, fíjese bien, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y todas nuestras maldades nos llevaron como el viento. Fíjese bien, todas nuestras justicias, nosotros mismos somos como suciedad, y nuestras justicias, es decir, nuestras mejores dádivas, nuestras mejores obras, delante de Dios son, dice aquí, hermanos, como trapo de inmundicia. Hace tiempo, un hermano fue censurado en la iglesia
porque quiso ilustrar físicamente lo que es un trapo de inmundicia. Y llevó un trapo en una bolsa embarrado de excremento humano. Y al destapar la bolsa salió el hedor y la vista, lo que se vio, muchos sintieron náuseas. Bueno, así somos delante de Dios, hermanos. Cuando usted y yo queremos cubrir nuestra falta ante Dios con una buena acción. Muchas veces, por ejemplo, en la iglesia podría ser tal vez que no me reúno, pero hermano, se necesita dinero para construir y yo coopero, como si estuviera yo pagando mis faltas, como si quisiera yo cubrir con mi generosidad mi ausencia. Bueno, esto es necesario hacer, dice la palabra de Dios, sin dejar de hacer aquello. Mateo capítulo 23, versículo 23. No podemos sustituir un mandamiento de Dios por otro. No podemos ser generosos en una parte y en otra no. El apóstol Pablo, hermanos, cuando predicaba a judíos, predicaba a gentiles, predicaba sin acepción de personas y sin escoger qué les iba a predicar o qué no les iba a predicar. Hechos capítulo 20, el versículo 27. Dice Pedro, yo les protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido de anunciaros, dice Pablo, todo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Pablo anunció? Todo el consejo de Dios. Fíjese bien, el arrepentimiento no consiste en sentirse mal, el arrepentimiento no consiste en hacer algo bueno para tapar algo malo. Y número 3, hermanos, porque el tiempo vuela. El arrepentimiento no es una promesa de no pecar. Repito, el arrepentimiento no es una promesa de no pecar. Yo quisiera que estén tomando notas y quisiera también saber si ustedes tienen preguntas, que por favor las escriban, las externen. Veo que hay 6 personas en vivo, bueno, 5 personas en vivo. Les invito a que comenten, a que extiendan sus preguntas. Yo con el mayor placer trataré de responder en la medida de mi capacidad. Entonces, hermanos, fíjese bien lo que la palabra de Dios nos dice aquí. El arrepentimiento, hermanos, no es una promesa de no pecar. Vamos a Jeremías capítulo 15. Aquí en Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 6. Fíjese cómo está escrito en la palabra de Dios, Jeremías 15, versículo 6. Dice así: tú me dejaste, dice Jehová. Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado, dice Dios, fíjese bien. Estoy cansado de arrepentirme. Si usted conoce un poquito la historia del pueblo de Israel, el libro de Jueces, cada uno hacía lo que le venía en gana, lo que bien le parecía. Entonces, por su desobediencia a Dios, por su infidelidad a Dios, Dios enviaba a una nación que los subyugara, que los esclavizara. Una vez que eran esclavos, una vez que habían sido subyugados, entonces aquellos clamaban a Dios y le hacían fiel promesa a Dios de que ya no pecarían más. Entonces, Dios se dolía del castigo, se dolía de ver a su pueblo sufriendo. ¿Y qué hacía Dios? Enviaba a un libertador. Y comenzaba el pueblo a adorar a Dios mientras estaba bien. Pero una vez que gozaban bien, una vez que estaban bien físicamente, socialmente, entonces volvían a apartarse. Y ese ciclo se reproducía una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que en tiempos de Jeremías, dice Dios, ya me cansé de arrepentirme. Dicho de otra manera, ya me cansé
de tus promesas. Ya no me voy a arrepentir más. Esta vez voy a extender mi mano y esta vez te voy a destruir. Ustedes saben, hermanos, 70 años como esclavos hasta que mueren todos y se levanta una nueva generación, una diferente, una que, por cierto, ya no volvió a ser idólatra. Las personas, hermanos, hacen promesas a las personas para que vean supuestamente que ya no lo van a volver a hacer. Ellos acostumbran decir, te lo juro por Dios, te lo prometo por mi madre, por mi hijo. El que es católico dirá, por la Virgencita de Guadalupe, y hasta se besará la mano. Hace esa promesa, hace ese juramento, para que supuestamente los demás vean que esta vez va en serio, que esta vez es real, que esta vez hay compromiso. Pero, hermanos, el arrepentimiento no consiste, o no es una promesa o un juramento de no pecar más. En cuarto lugar, hermanos, y esto es muy importante, yo quiero que por favor tengan su libreta a la mano, que estén tomando notas. El arrepentimiento, hermanos, no consiste en arrepentirse de un solo pecado. Fíjese bien. El arrepentimiento, número 1, no consiste en sentirse mal. El arrepentimiento, número 2, no consiste en hacer algo bueno para tapar o cubrir algo malo. Número 3, el arrepentimiento no es una promesa de no pecar. Y número 4, el arrepentimiento, hermanos, no es arrepentirse de un solo pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, alejados, excluidos, dice ahí, de la gloria de Dios. Ahora fíjese bien, ya vimos que todos pecamos. ¿Cuántos pecados necesitamos usted y yo cometer para estar separados de la gloria de Dios? Romanos capítulo 6, versículo 23. Fíjese en las palabras que el Espíritu Santo inspiró en este hombre de Dios llamado Pablo. Porque la paga del pecado es muerte. ¿La paga de cuántos pecados? ¿Cuántos pecados necesitamos usted y yo para cometer delante de Dios? Para estar separados de Dios. La paga no dice de los pecados, la paga del pecado, singular. Usted y yo solamente necesitamos un solo pecado para estar excluidos de la presencia de Dios. En ocasiones, hermanos, cuando estoy evangelizando persona a persona, me gusta hacer el siguiente razonamiento. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:20 que no hay justo. Dice ahí, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que no hay justo ni siquiera uno. Ahí mismo en Eclesiastés capítulo 7, pero ahora el versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así que ese pasaje es claro. El hombre, aunque es pecador, no nace con pecado. Ezequiel 18:20 es claro al respecto también. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Dice ahí, el alma que pecare, esa morirá. Usted sabe también lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 20. Cuando Noé salió del arca y edificó un altar y presentó un holocausto a Dios, percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Así que un niño es inocente. Un niño no tiene pecado. No hereda el pecado de su padre, no hereda el pecado de su madre,
no hereda el pecado de nadie, Dios lo hizo recto, pero en la juventud, a veces en la adolescencia, el muchacho, ya sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, elige hacer el mal. Le elige desobedecer a Dios. Y entonces queda separado de Dios. Y el ejercicio que yo hago con las personas en el evangelismo personal es: ¿a qué edad comienza a pecar una persona? Hay quienes dicen a los 15, quienes dicen a los 12, quienes dicen a los 10, hay quienes me han dicho que a los 4 años. Bueno, lo cierto es, hermanos y amigos, que la palabra de Dios no dice a qué edad una persona comienza a pecar. Hay quienes son más precoces y hay quienes son un poco más tímidos, más reservados, aislados incluso. Y esto a veces les ayuda para no ser corrompidos. 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, yo conozco niños que apenas saben hablar y dicen muchas groserías, pero no es porque tengan opción. Es lo único que han oído, es lo único que saben decir, es el único lenguaje que conocen. Pero aquí estamos hablando que una persona peca cuando la persona, aunque haya sido enseñado a decir puras groserías desde que empezó a hablar, aunque durante su niñez haya crecido en un hogar donde se fabrica droga, donde el padre o la madre venden droga, donde hay prostitución incluida, donde hay maltrato, violencia y maldiciones, llega el momento en el cual ese niño observa a sus vecinos, observa a sus parientes, observa a sus compañeritos de trabajo, a los padres de estos, y se da cuenta que hay otra forma de vivir, se da cuenta que no es la única manera de vivir, hay más palabras, hay una forma diferente de vivir. Cuando se da cuenta de que existe el bien y no solamente el mal, y elige hacer el mal, es cuando se le considera como pecado. Ahora, siendo generosos, vamos a decir, no que así sea, que a los 12 años un adolescente comete su primer pecado. Vamos a suponer que hoy, 2 de octubre del 2018, Francisco Ramírez ha cumplido 12 años. Hoy cumplió 12 años y hoy pecó por primera vez. Según Romanos 6:23, ¿cuántos pecados necesita cometer Francisco para estar separado de Dios? 1. La paga del pecado es muerte. Ahora bien, pero supongamos que el día de mañana Francisco se le concede la vida. ¿Cuántos pecados comete una persona por día? Recuerdo que hace aproximadamente 10 años atrás, le pregunté esto a una jovencita, bueno, a unos jóvenes en clase, y una jovencita de 12 años me dice: ay, hermano, como 100 pecados por día. Y bueno, cada quien se conoce a sí mismo. Cada quien sabe cuántos pecados pudiera cometer o no por día. Como también pudiéramos decir que hay quienes un día pecan más que otro día. Pero si fuéramos generosos y dijéramos: Francisco a la edad de 12 años cometió su primer pecado, y nada más peca una sola vez al día. Para cuando Francisco cumple 13 años y solamente pecó una vez al día, ¿cuántos pecados tiene? O sí, 365, ¿verdad? Pero si en lugar de pecar 365 veces, pecó 2 veces al día, o sí, tiene 730 pecados en un año. Pero si en vez de pecar 2 veces al día, ha pecado 4 veces al día, que tiene 1460 pecados a la vuelta del año para cuando cumple 13. Si usted ha pecado 20 veces, o como esa jovencita me dijo hace 10 años atrás,
100 veces al día. ¿Se imagina usted? 36.500 pecados tan solo en un año. Pero desde que le hice esa pregunta en el 2008, ahora el 2018, ya son 10 años. ¿Cuántos pecados tiene esa persona? Si esa persona ya no tiene 22 o 23 años, si tiene 33, 45, 70 años, ¿cuántos pecados tiene esa persona? La paga del pecado es muerte. Si un solo pecado me separa de Dios y me hace a mí merecedor de la condenación eterna, ¿cuánta necesidad tiene una persona que lleva 10, 15, 20, 30, 50, 60 años viviendo en el pecado día tras día, tras día, tras día del año, durante toda su vida, pecando con sus palabras, pecando con sus pensamientos, pecando con sus acciones, pecando con sus sentimientos, pecando en no hacer lo que Dios ha pedido, la desobediencia a Dios? Aquí incluye el obedecer a los hombres antes que a Dios. La falsa religión también es un pecado, porque se están sustituyendo los mandamientos de Dios para obedecer a los hombres. Entonces, imagínese, si un solo pecado me separa de Dios, y si cuando yo me arrepiento, nada más me arrepiento de un pecado, o como en algunas telenovelas, o películas, o historietas, o libros, leemos, y las personas dicen, me arrepiento de todos mis pecados, menos de uno, pues por ese uno que no te arrepientes. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque para con Dios no hay acepción de personas. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, hermanos, con un solo pecado, que usted y yo no nos arrepintamos, es suficiente para atesorar ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Debemos arrepentirnos, hermanos, fíjese bien, de los pecados que sabemos que hemos cometido. Número 2, de los que no nos acordamos que hemos cometido. A veces, hermanos, yo he platicado con algunos compañeros, adolescentes de mi niñez, y a veces me platican que yo hice algo y no me acuerdo que lo hice, esa acción. Pero a veces pienso y digo, pero conociéndome cómo era en ese entonces, tiene lógica, tiene sentido. Y hay veces que no me acuerdo de ese pecado y alguien lo menciona, hermanos, y siento vergüenza, y siento tristeza, y siento dolor, y yo le pido a mi Señor, Señor, yo no me acordaba de ese pecado. Alguien me lo recordó, perdóname. Tenemos que, hermanos, arrepentirnos de los pecados que sabemos que hemos cometido, de los que no nos acordamos que cometimos. Y 3, hermanos, y esto es importante, y quiero que tomen buena nota, de los que sin saberlo los practicamos. Me decía un hermano, acabo de hablar con él hace un momento, está en Cuernavaca, se llama Fabián Segura. Fuimos compañeros, estudiantes algún tiempo. Por un tiempo él se alejó de la iglesia y en esta semana me contactó mi hermano. Y bueno, me decía una vez, hermano, pero ¿cómo me voy a arrepentir yo de algo que no sé qué es pecado? Vamos, hermanos, al Salmo 19:12 para ponerlo en contexto y enseguida, hermanos, trataré de dar una explicación racional. Salmos 19:12, fíjense lo que dice David. Dice la palabra de Dios,
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí, hermanos, pudiéramos decir que líbrame de los que me son ocultos se refiere a aquellos que se hacen en secreto. Bueno, pudiera ser cierto, como pudiera no referirse a eso el escritor. ¿Por qué, hermanos? Por la pregunta que hace. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Me refiero, hermanos, a que cuando alguien se acerca a nosotros para hacernos la observación de que cierta práctica que tenemos en la iglesia o en la familia o en lo personal, en nuestra intimidad, alguien se da cuenta y nos señala que eso está mal, entonces yo tengo que arrepentirme de ese pecado. Era oculto para mí, yo no sabía que era pecado. Recuerdo, hermanos, que hace un tiempo me hospedó una persona, miembro de la Iglesia de Cristo ya, no doy su nombre por cuestión de seguridad nacional, pero este hermano me decía, hermano, cuando usted platique con los jóvenes, dígales que la fornicación, el tener relaciones sin estar casado es pecado. Dice, yo recuerdo que llegué a la iglesia, me bauticé pronto, pero yo con las novias que tenía, decía este hermano, pues seguía teniendo intimidad, seguía teniendo relaciones sexuales con ellos. Hasta que en una comida con unos hermanos me preguntaron, oye, ¿y tú estás casado? No. Y me dijeron, ¿tú tienes relaciones con tu pareja? Y yo respondí que sí, y seguí comiendo como si nada malo hubiera hecho. Y entonces los hermanos se espantaron, hicieron un escándalo, bueno, ya hasta me querían correr de la iglesia. Hasta que el hermano predicador se acercó, se sentó conmigo y me explicó que si no estoy casado, me tengo que abstener de tener relaciones sexuales, porque es pecado delante de Dios, como también la pornografía, como también la masturbación es pecado, no es agradable delante de Dios. Y bueno, hermanos, tener relaciones únicamente con su esposa es lo aceptable delante de Dios, y solamente cuando ya están casados. Entonces, hermanos, a eso es a lo que un servidor se refiere cuando escribo aquí en esta clase que tenemos que arrepentirnos de los pecados que hemos cometido sin saber que es pecado. Tenemos, hermanos, que ser cautelosos en ellos y también ser prudentes, hermanos, al enseñar a otros, no al señalar a otros, simplemente al enseñar. Número 5, hermanos. El arrepentimiento no consiste, óigalo bien, en perdonar nuestros pecados. El arrepentimiento no consiste, en confesar nuestros pecados. Hechos 2, del 36 al 38. Hechos capítulo 2, hermanos, versículos del 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perdón. En la pregunta, hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Está implícita la confesión de estos hombres que son culpables, que han pecado al negar al santo y al justo, al pedir que se les diera un homicida y al dar muerte al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos han reconocido, han confesado públicamente que son pecadores. Y esto no les dio la salvación. Judas Iscariote, hermanos, confesó, Mateo 27, 3 al 5. Ya hacíamos alusión a este pasaje hace un momento. No lo leí porque después lo iba a citar nuevamente. Mateo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo,
Yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Recuerden, hermanos, cuando hablábamos al principio de la tristeza del mundo y la tristeza que es según Dios, de Herodes y los de Pentecostés en Hechos capítulo 2, este hombre siguió el mismo patrón de tristeza que Herodes. La tristeza del mundo, la cual produce muerte. Las personas, hermanos, van y se arrodillan ante una persona encerrada en una habitación especial y se confiesan ante él. Pero eso no implica que estén arrepentidos. Muchas veces lo único que buscan es callar su conciencia. Voy a buscar, hermanos, aquí en la referencia bíblica un texto, hermanos, porque es interesante y quiero que lo tengan y que lo compartan conmigo con respecto a esto. El pasaje donde dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ok. Lucas capítulo 5, versículo 21. Quería darle la referencia, hermanos. Son Marcos capítulo 2, versículo 7 y Lucas capítulo 5, versículo 21. Fíjense la pregunta, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2, 7, es el que tengo aquí en la mano. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hermanos, cuando uno va ante un sacerdote, ante un cura, ante un párroco, a confesar sus pecados, para que aquel le absuelva de sus pecados, es reconocer a esa persona como Dios. Porque si Él tiene poder para perdonar pecados, entonces es Dios. Y eso, hermanos, lo quiera aceptar o no el católico, es adoración. Por lo tanto, es idolatría. Es pecado y, como dijeron estos hombres, es blasfemia. En el caso de Jesús, hermanos, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9:5. Él, hermanos, es Dios. Juan 1:1. Juan 20:28 al 29. Señor mío y Dios mío. Por último, hermanos, porque el tiempo ya se nos agotó. Bueno, antes de eso, Santiago 5:16, tenemos que confesarnos nuestras ofensas unos por otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. ¿Quién nos perdona? Dios. ¿Cuándo? Cuando intercedemos por nuestro hermano, quien ha tenido la confianza de decir, hermano, necesito que ore por mí porque he pecado ante Dios. Quiero que por favor en sus oraciones me recuerde ante el Padre e interceda por mí. Número 6, hermanos, y último en esta ocasión, el arrepentimiento, hermanos, no consiste en sentirse mal, no consiste en hacer algo bueno para tapar o cubrir algo malo, no es una promesa de no pecar, no es arrepentirse de un solo pecado, consiste en confesar nuestro pecado, y hermanos, no consiste, óigalo bien, en la reformación. Las personas, hermanos, acuden a centros de rehabilitación para dejar de fumar, para dejar de tomar, para dejar las drogas, para dejar la ira o manejo y control de ira. Y son personas con problemas. Y sí, dejan de hacer lo malo. Sí, dejan de ser histéricos. Sí, dejan de ser bebedores, borrachos y drogadictos. Y eso está bien. Pero el problema es que no vuelven a quien realmente han ofendido. Es decir, a Dios. Fíjese lo que dice Oseas capítulo 7 y versículo 16. En el Antiguo Testamento, Oseas, después de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oseas, capítulo 7, hermanos, y versículo 16, dice de la siguiente manera, Oseas 7:16, volvieron, sí volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. ¿Se fijan, hermanos? El problema no es que dejen de hacer lo malo, el problema es que no vuelven a Dios. Dice el capítulo 14 de aquí mismo de Oseas, hermanos, el versículo 1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios,
porque por tu pecado has caído. Hermanos, el arrepentimiento no consiste en la reformación, no consiste en la rehabilitación. Sí, qué bueno que usted ha dejado de tomar, de fumar, de drogarse, de decir maldiciones, de matar, de robar, de secuestrar, de mutilar gente. Eso es bueno. Ahora le hace falta arrepentirse. Ahora le hace falta volver a Dios. Hermanos, el tiempo se nos ha agotado. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, a tu nombre, Señor, sea la honra y la gloria. Agradecemos que en esta oportunidad nos concedes el privilegio, Señor, de predicar tu verdad a través de estas redes sociales. Bendice tu obra en este lugar de Dolores Hidalgo, en la comunidad de Montelongo. Bendice a tus siervos quienes predicamos tu verdad. Bendice esta estación de radio. Bendice esta familia, mensaje de amor para salvación. Bendice a cada uno de mis hermanos quienes están impartiendo lecciones a lo largo, Señor, del día. Bendice a nuestros administradores. Bendice, Padre, la administración en general. Y, Padre, sobre todo, bendice tu palabra. Y bendice a todos y cada uno de nuestros radioescuchas. A tu nombre sea la honra y la gloria, hoy, mañana y siempre. En nombre de tu Santo Hijo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, con el favor de Dios, estaremos aquí, hermanos, el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde. Hermana Alma Rodríguez, Dios la bendiga también. Clovis, Nuevo México. Saludos hasta allá, hasta Clovis, Nuevo México. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Son muchos y el tiempo ya se me ha agotado, ya me excedí. Y no quiero, hermanos, quitarle tiempo a quien está esperando ya. Dios nos bendiga a todos y cada uno. Nos vemos el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde, hora centro de México. Dios bendiga a todo su pueblo. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo